Oportunidad conociendo Guatemala. Le doy que salude. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Bendiciones para todos. Bueno, primeramente agradecido a Dios por poder estar en la comunión de los santos, que es lo más hermoso que nos puede pasar una vez que hemos conocido al Señor. Estar donde están los santos reunidos. Amén. Ya sea en Guatemala o en donde quiera que sea, en cualquier parte del mundo. Es un disfrute estar con los amados de Dios y bueno, eso yo estoy agradecido en esta noche por eso, por la atención, el recibimiento, el conocerles personalmente, que es algo tan maravilloso. Y también el honor de poder estar junto a mi padre sirviendo al Señor en donde sea. A veces, como digo, en un lugar, a veces en otro, pero aportando todo lo que uno puede aportar para ver que el reino de Dios se expanda, se extienda poderosamente. Así que de todo corazón les agradezco el recibimiento y también de mi parte los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Buenas noches. Amén. Y bueno, el apóstol Jorge Mario presentó a mis hijos ministeriales y es un equipo que siempre nos respalda para ir a los distintos lugares de las naciones y yo los valoro muchísimo. Para mí son un honor y una bendición que en muchas ocasiones hablamos de paternidad como de lo que es un padre para los hijos, pero después ellos hablan de cómo los hijos reciben esa paternidad. Bueno, el tema de hoy es oración y yo digo oración intercesora. La oración es algo maravilloso que nosotros, los seres humanos y los llamados y escogidos de Dios, podamos tener intimidad, comunión íntima con Dios. Para el mundo es algo no creíble que un ser humano o una persona como nosotros pudiéramos hablar con el creador de toda la creación. Pero para nosotros los cristianos sabemos que Él lo dijo, todo lo que pidieres orando, yo lo haré. Y cuando Jesús es de alguna manera inquietado a que les enseñe a cómo orar, Jesús allí en el capítulo 6 de San Mateo explica que hay dos cosas que no iba a responder el Señor si alguien oraba así, con soberbia o con hipocresía. Cuando tenemos un más alto concepto del que debemos tener, sería soberbio, altivez, no va a contestar esa oración el Señor. Y si había hipocresía, que decimos una cosa, pero pensamos otra, tampoco va a contestar el Señor. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces les comienza a enseñar Jesús a cómo orar, porque la inquietud de ellos era cómo nosotros oramos con Él en el Monte de los Olivos, como lo solía hacer de costumbre, junto a sus discípulos, pero con Él, con Jesús, pasan cosas maravillosas, milagros, prodigios, maravillas. Entonces dijeron ellos, enséñanos a orar para que nuestra oración también produzca estas cosas que son las maravillas que Dios mostraba por la mano de Jesús. Entonces Jesús les deja un patrón de oración, el Padre Nuestro, que, que ahí me detengo un poquito, un paréntesis y digo, cuando yo llegué al Señor hace 42 años como llamado del Señor, ahí Él comenzó a tratar ya conmigo, porque un cristiano nuevo, es muy difícil que aprenda rápidamente a orar. Pero ¿qué es lo que pasó conmigo? Me sentía muy limitado, me gustaba conocer la Biblia, quería con anhelo recibir la enseñanza. Entonces el Señor me capacitó, me hizo que yo pudiera arrodillarme y leer orando, porque digo, no tengo palabras para orar, no sé orar, pero al leer orando y orar leyendo, parece un juego de palabras, pero no, es orar leyendo y leer orando. Eso me enseñó mucho. Fue la base del conocimiento del Señor, su carácter,
su esencia, su amor. Y los discípulos que estaban con él compartiendo veían eso. Decían, la oración que oímos que él hace, porque dice que se apartaba a un tiro de piedra como de 30 metros, pero ellos lo escuchaban orar, lo escuchaban clamar de momentos, lo escuchaban con grandes ruegos, escuchaban que había un llanto, lágrimas. Todo eso ellos lo tenían y hacían, veían que había una gran diferencia en la oración de Jesús con la oración de ellos, siendo que Jesús les enseñaba, porque uno cuando tiene al lado al maestro, aprende, porque, porque está escuchando lo que el maestro, lo que el Señor dice. Pero ellos parecía que con todo lo que habían aprendido con él, llegó un punto límite, un momento, que dijeron, hay más, hay más. Hay algo que él hace que nosotros no lo hemos entendido y aunque lo hagamos no da el resultado. Entonces ahí ellos le dijeron, enséñanos a orar. Este misterio, porque la oración es un misterio. Son como cosas escondidas, están en la Biblia, pero son como cosas que hay que encontrarlas. Y en el libro de Deuteronomio 29 dice que lo secreto es de Jehová, es de Dios. Pero lo revelado es para los padres y para los hijos. Y entonces uno cuando entiende estas cosas, que hay un misterio ahí, estos discípulos del Señor Jesús, los 12 que llamó, que en el capítulo 10 de San Mateo dice, y los llamó sus 12 discípulos y les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos y sanar toda enfermedad y dolencias en el pueblo. Entonces ellos habían recibido esa autoridad, pero ahora no funcionaba tal como ellos hubieran pensado en que funcionara. Entonces la pregunta era, enséñanos a orar. Hay algo más en la oración, enséñanos a orar. Y ahí el Señor Jesús les dio el patrón de oración. Son tópicos en la cual nosotros no tenemos que olvidarlo de hacerlo en práctica, en el altar, en práctica, que eso es el sacerdocio. Practicar en el altar es morir, porque un altar era para llevar un sacrificio. Y muchas veces como cristianos no entendimos eso, que es para llevar un sacrificio. Ahora, el único que puede llevarte al altar es un padre, y Jesús era padre de ellos. En todos los consejos, en todas las palabras que les hablaba, en todos los que les impartía y oraba por ellos y les corregía y les decía que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, formaba el carácter en ellos. Este carácter también de la oración era importante tenerlo como Jesús se los enseñaba. Entonces, ese patrón de oración me sirvió y al comienzo de mi ministerio yo empecé a orar así. Entonces, la pastora me dice, va a tener un devocional de 15 minutos. Entonces yo expliqué la parábola de los talentos. Cuando terminé, ella me dijo, ¿cómo lo he interpretado así? Claro, interpreté que era dinero, pero que también era el don de Dios que operaba en esa parábola. Bueno, y así sucesivamente crecí rápido y ella me veía que yo crecía, el pastor, la pastora, en lo que yo leía orando, y había un librito chiquito que era de Madame Bouillon. Madame Bouillon enseña a leer orando y orar leyendo, porque eso se imparte cuando uno varias veces lee el párrafo, varias veces, y luego, como digo, leyendo, orando, y uno lo bosqueja y tiene la gracia de poder predicarlo, la enseñanza va a quedar muy profunda, muy marcada en nuestra vida. Entonces Jesús les enseña a orar con ese patrón de oración. Yo en la búsqueda del Señor, no pasaron más de 2 años, que el Señor me reveló esto del Padre Nuestro, que les estoy hablando. Y en esto del Padre Nuestro, yo escribí que luego en el tiempo, pasado algunos años, nosotros hicimos un libro que se llama el Kitamufa,
El quitamufa es un término en lunfardo, pero que es como la mancha de humedad en un muro, que si uno no sana esa humedad, no quita esa humedad que se empieza a producir en el muro, lo rompe, lo destruye. Bueno, así eh, cuando uno por las malas vibras, por lo que le llame usted, por esas malas ondas o la negatividad o todo eso puede producir en una vida y hasta destruirla. Entonces, escribimos que el Padre Nuestro es una respiración, como respiramos para nuestro cuerpo, es una respiración para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y es algo maravilloso cuando uno aprende a estar en el altar y ese altar se hace permanente. Es una disciplina, es un hábito, es un hábito. Ese hábito después de 21 días se transforma en una disciplina. Y esa disciplina de orar el Padre Nuestro, porque hay puntos ahí muy especiales. No puedo presentarme a Dios con mi petición, no. Tengo que ir primero por el protocolo de adoración. Padre Nuestro, que estás en los cielos, soberano, altísimo, que toma las decisiones. Voy a ti para adorarte, santificado sea tu nombre. Y lo adoro y le canto, lo alabo, canciones, alabanzas. Y cuando uno lo alaba, está rindiéndose y está dejándole todas sus peticiones en el corazón a Él. Uno está consagrando su vida al Señor, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de mis yernos y mis nueras, la vida de mis nietos y nietas, y todo el ministerio. En una oración intercesora presento al ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, matrimonios que sirven a Dios. Y Dios ahí, Él va escuchando que yo me voy deslizando por el protocolo y por esos tópicos que son el patrón de oración. Y Jesús les transmitió eso. Ustedes deberán orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí, ¿para qué estamos? ¿Para qué vivimos? Para establecer su reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces le estamos diciendo, establece tu reino a través de nuestras vidas, porque el reino es que Él reine, que sea el rey, gobierno, autoridades, porque Él es la legítima autoridad, que delega autoridades. Cuando somos discípulos, Él nos delega autoridades. Y yo esta mañana hablando con el apóstol David, le decía, mira, Dios nos ha dado autoridad. Él nos otorgó autoridad. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Os doy autoridad. Ahora bien, está en gestionar cada uno de nosotros que sabe que es discípulo del Señor y que tiene la autoridad de Dios para tal y cuales cosas y no lo hace, no lo gestiona. Entonces no va a provocar más que en ese pequeño círculo que se mueve. Pero si usted se extiende y le cree al Señor y donde pisar la planta de tus pies será vuestro y uno obedece a que esa voluntad del cielo se haga aquí en la tierra, uno es un instrumento poderoso para el Señor, poderoso. Por eso el Señor les enseña a ellos van y prueban y no les funcionaba. Dice que no se sujetaba el demonio cuando ellos oraban. Entonces vinieron y Jesús les recalcó que debían orar más. Y en algún momento dado los discípulos tuvieron, bueno, enseñanzas marcadas, poderosas, que le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Fue, oró, volvió a ellos, estaban cargados sus ojos de sueño, volvió, se alejó y oró con clamor, con ruego, con lágrimas, con una oración profunda, como en agonía, caían gruesas gotas como de sangre, de sudor. Y Pedro recibe esa última enseñanza de que por lo menos debería orar una hora, por lo menos. No ha podido velar y orar ni una hora porque dice, vuestro espíritu está dispuesto, pero vuestra carne es débil. Entonces, para vencer eso,
nos da Dios ese altar de oración. El sacrificio es morir, morir en el altar, a mi voluntad, a mi yo, a mi humanidad. Y cuando yo muero en el altar, estoy llevando mi naturaleza caída, pecaminosa, corrupta, la estoy llevando al altar para que muera eso. Entonces su sangre me redime, me aniquila y me reemplaza. Ya no vivo yo. Si ese día voy al altar, ese día Cristo se va a expresar por mí. Es la expresión de Cristo, genuina, poderosa. Y uno habla con los hijos, con la gente que se mueve en los contactos cercanos, y los ve que cuando uno les habla, los conmueve. Hay lágrimas, hay reconocimientos, hay arrepentimientos, hay expresiones de volverse. Entonces ahí uno entiende de que una oración profunda en secreto y un altar con sangre, porque nosotros cuando vamos al altar, vamos a ese altar con, con lo que Cristo ha hecho. Por los méritos de Cristo voy al altar. Padre, el Espíritu Santo me ha guiado a Jesús. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Es Cristo. Y Cristo dice, nadie va al Padre sino por mí. Así que vamos por el Espíritu Santo en la comunión. Nos lleva Cristo y Cristo al Padre y estamos con los tres. Oramos en comunión y le cantamos, lo adoramos, pedimos que venga su reino y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces el fruto del árbol de la vida es Cristo. El cordero que comieron todos los que salieron de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre, comieron el cordero completo, con hierbas amargas y pan sin levadura. Significaba comer completamente a Cristo, su palabra. No que la Biblia resalte algunos puntos, no, debo entender que no hay preferencias en algunos capítulos, no, la Biblia toda, con un espíritu neutro, donde no tenga yo pensamientos de un extremo u otro, sino que deje que Él me enseñe, que Él me ministre, que Él me imparta su espíritu. Entonces ahí es donde nosotros vamos entrando en que cada día debemos orar. Porque lo que tiene un cristiano, sí, acepte a Cristo. Él me redimió, Él me salvó, Él me perdonó. Y aún perdonó mis transgresiones que voy a cometer en el proceso de la vida, de la formación de la fe, le llamo yo, porque la vida es una escuela que si nosotros tenemos la fe en el Señor, vamos aprendiendo a cómo desarrollarnos en todos los aspectos de la vida, en todas las áreas de nuestra familia, de nuestra vida. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo soy el pan de vida. Capítulo 6 de San Juan, versículo 35 dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí y bebe de mí no tendrá hambre ni sed jamás. Mire qué bárbaro, qué hermoso, qué glorioso. Ahora, los discípulos sabían que Él era el Padre. En el capítulo 10, 25, ahí dice que el discípulo no es más que su Señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿y a quién llamaron Belcebú? A Jesús, que echa fuera de los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Así le dijeron los fariseos. Pero mire, 10:25 habla de que Jesucristo es el padre de ellos, de los 12 discípulos. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, si vemos el capítulo 12, que sigue ahí en San Mateo, en el versículo 25, que una casa dividida, un reino, una familia dividida, no permanece, es un principio de Dios. Y entonces ahí le dijeron a Jesús que él echa fuera a los demonios por Belcebú. Entonces el padre de familia de esa casa, que eran los discípulos, era justamente el Señor Jesús. Él vino a presentarse como padre a todo ese mundo religioso que tenía en contexto. Leo el Sí, 25. 25, 26, 27. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por Claro, tanto, ellos serán vuestros jueces. ellos eran vuestros jueces. Entonces, ellos creían en la paternidad, pero no en la paternidad de Jesús. Ellos creían en la paternidad de Abraham, pero Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No es Dios de muertos, sino cada generación tiene su oportunidad de crecer en el Señor. Cada generación. Porque cuando Dios hizo pacto con Abraham, le dijo, sobre tus hijos, sobre tu descendencia, por sus generaciones, en pacto perpetuo. Entonces, Jesús lo llevó al altar. Un padre te lleva al altar, porque entre amigos yo nací en una iglesia tradicional, denominacional, y nos juntábamos los pastores de la ciudad, 28 pastores, por ejemplo, en algunas reuniones. Y se proponía, bueno, el pastor presidente proponía, nos vamos a juntar a orar el segundo sábado de cada mes a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, amén, amén, amén. Y anotaron la lista y el sábado ese, el segundo sábado del otro mes, 4 llegaron. Claro, se da porque no había un compromiso, pero el único que te puede llevar al altar es un padre. Esto lo demostró Cristo, que a ellos les enseñó eso. Cada uno de ellos, ninguno de ellos se perdió. Cada uno de ellos cumplió el propósito de Dios. Aún entregaron sus vidas para cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios, porque sabían que esa era la verdad. Y cada uno de ellos asumió el altar constante, disciplinado, perseverante, porque discípulo quiere decir el que disciplina como padre a hijo. O sea, la disciplina no es una disciplina, le pongo una disciplina, no, no. Es que la disciplina, así como un deporte, ¿no es cierto? Una disciplina deportiva, va a tener el mayor esfuerzo, las negaciones más grandes, se acuesta temprano, no toma alcohol, no sale de madrugada. Entonces todo eso le daba una capacidad al cuerpo de alta competencia para vencer. Bueno, así, en la disciplina de oración les enseñó a dar lo máximo, a dar lo mejor, nunca por el menor esfuerzo, siempre entregando el mejor ejemplo que tenemos de la Biblia. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, Él, en los días de su carne, dice en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 7, 8, 9, en los días de su carne, dice, cuando estaba aquí, entre los humanos, dice, en los días de su carne, se ofreció con grandes ruegos, con súplicas, con gran clamor, con lágrimas, al que le podía librar de la muerte, y por su temor reverente fue oído, fue oído. Y dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Él es el modelo, el ejemplo, Él es el referente nuestro. Si Él lo hizo y nosotros hacemos como Él, las maravillas se van a mostrar siempre. Y yo estoy encendiendo el altar de tu corazón. Yo estoy diciendo hoy, si lo haces como yo lo hice, porque en ese libro, el Quita Mufa, yo le escribo que ahí comenzó nuestro ministerio fuerte a crecer y crecer y crecer. Y no solo que creció en nuestro ámbito, sino que empezó a crecer en otras localidades. Y la primera revistita pequeña que hicimos con el apóstol Ariel, 30 años atrás o más, el título era Pueblos, Ciudades y Naciones. Era la proyección. Claro, y cuando llegamos a un punto tal de que habíamos hecho desde el año 95 hasta 2010, por ejemplo, el discipulado en nuestro medio, ¿qué hizo el Señor? Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí comienza el discipulado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, se hacen esto. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la oración comprometida, el hábito de oración. Pero el hábito de oración es, ¿no es cierto? Y entonces dice, te daré los secretos
muy guardados, los tesoros escondidos. Iré delante de ti, abriré puertas de bronce, cerrojos de bronce haré pedazos, y harás la obra que yo te mando a hacer, como a Ciro, aunque tú no me conociste. Habla Dios que cuando Él se propone en una persona llevarlo a un gran propósito, dice, no dejaré de hacer hasta que a todo lo que te he dicho, le dijo en el capítulo 28 de Génesis a aquel que salió de su casa, Jacob. a Jacob, cuando salió de su casa. Así que le dijo Dios que haría todo lo que Él había dicho de Él, lo haría. Cada uno de nosotros tiene un destino de gloria en la cual Dios nos quiere llevar, pero nos va a llevar a través de un altar, a través de conocer a Él, a través de que nosotros vamos a morir al altar. Su sangre nos limpia, nos redime, y ahí ya vive Él en nosotros, como decía Pablo. Pablo el apóstol les mencionaba a los corintios. Dice, ustedes todos conocen la palabra, por eso voy así. A los corintios le dice el apóstol Pablo en que Dios está conmigo, y les hablo que ustedes saben que Dios está, que cada día muero. 1 Corintios 15, 31. Cada día muero. Entonces, a eso es lo que el cristiano, si el enemigo te hace perder la conciencia de cada día, te ganó 2 días, te ganó 3, te ganó la semana, y finalmente es muy poco el tiempo que pasaste con Dios. Por eso las circunstancias, situaciones que te superan, no las puedes dominar, no las puedes. Pero si tú sabes que Él reina, porque Él ascendió a los cielos, una vez que Él cumplió la obra redentora, al tercer día lo resucitó el Padre y está sentado a la diestra del Todopoderoso allí en los cielos, a la diestra del Padre, y Él venció todas las cosas. Si Él es mi rey y está reinando en mí, no hay cosa que yo no pueda superar. Yo lo creo con todo mi corazón. Las he vivido. Circunstancias muy difíciles, muy adversas, familiares, con los hijos, con la iglesia, con los distintos grupos. Sin embargo, Él siempre nos asiste. Yo prediqué en Curitiba, en la casa de un gran ministerio, el pastor Bandeiras, y prediqué hablando de esta manera, como estoy hablando ahora. Y un profeta de ellos me sacó al costado cuando terminé de predicar y me dice, varón de Dios, dice, ¿tú crees que tienes todo resuelto? Se ve que le impactó la predicación. Y le digo, mira, le digo, mirándote a los ojos, te digo que sí. Porque mientras Cristo esté dentro de mí y yo tenga comunión con Él, Él me lo resuelve todo. Por eso creo con todo mi corazón. Claro, sí, honestamente, si eres un guerrero del altar, que hemos escrito otro libro. Ahora, bien, como le venía diciendo al apóstol Jorge Mario, voy a decirlo. ¿Por qué el libro Guerra de Linajes, tomo 1, Guerra de Linajes, tomo 2, Guerra de Altares? Es una guerra, claro. Si el enemigo pudiera hacerte perder la conciencia de que estamos en una guerra cósmica, donde comenzó en el cielo. Satanás se rebeló contra Dios y arrastró la tercera parte de los ángeles y fue echado por tierra. Y si puede engañarlos a todos, nos engañaría a todos. Sí. Entonces, la guerra es toma de conciencia que el enemigo quiere hacerte perder el linaje. El linaje fue mezclado en varias ocasiones. Cuando cae Adán y Eva, de la gracia de Dios, los dos hijos que estaban en la mesa, uno comió del conocimiento del árbol del bien y del mal, que ellos dos comieron. Y el otro entendió, porque cuando estaban espantados, escondidos Adán y Eva por lo que habían hecho, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pertenecía a la muerte, tenía que estar la muerte. Pero Dios fue el primer evangelista, mató animales y los cubrió
con esas pieles de animales con sangre, a título del nuevo pacto en Cristo, el Cordero. El primer evangelista fue el Padre que los cubrió y les dio la oportunidad de redimirlos, pagar el precio con un animal para expiar sus pecados. Entonces, pero ¿qué pasó? Que lo que habían pasado ellos se lo transmitieron a su generación. Caín llevó la ofrenda que él quiso. Fue al altar y fue a la presencia de Dios, pero llevó lo que él quiso. Mientras Abel llevó lo que Dios quería, que era un animal con sangre, que era un altar con sangre que te redime o que te expía tus pecados. Ahora nosotros tenemos al Salvador, a Cristo, que Él pagó el precio de sangre, pero cada uno de nosotros tiene que estar en el altar cada día. Si tomamos conciencia de eso, el Señor nos hace más que vencedores. Porque la victoria la tuvo Él contra el mal, contra Satanás, contra la maldición, contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, contra el sepulcro, contra la muerte, y se levantó victorioso, resucitado de entre los muertos. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ahí en el libro de San Lucas, le hago preparar Sí, vamos la saltando. escritura y Después sale. después, bueno, San 22. Lucas 23:9 dice, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, ahí hay un desafío, yo quiero. Claro, bueno, ahí está el desafío, porque Dios nunca impone, siempre te va a exponer la palabra, está en ti que diga, heme aquí, envíame a mí. Cuando Él habla con anhelo, el anhelo de su corazón es que alguien diga, heme aquí. Entonces, allí está cuando dice, el que quiera venir en pos de mí. Dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Ya no hago mi voluntad. No soy mío, Él me compró, Él me redimió. Yo quiero hacer tu voluntad. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Así que la cruz es el altar mayor, es el sacrificio. Él murió ahí para darnos esa victoria. Entonces, si yo voy cada día a la cruz, a ese altar del sacrificio, a morir, ya no vivo yo, Cristo va a vivir en mí. Cristo se va a expresar por mí. Ya no voy a hablar yo lo que quiero, va a hablar Él por mí. Si yo me sujeto a obediencia a la autoridad que Él ha puesto. Miren, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ahí está, cada día, ¿no es cierto? Entonces sus discípulos, hoy estamos hablando a los discípulos, a la gente de servicio, a la gente que ama a Dios, a la gente que ha elegido este camino, a la gente que por años persevera y está constante, a la gente que sirve y ama el reino del Señor. Hoy están ustedes escuchando todas estas palabras. Y es algo maravilloso. Como decíamos, si cada día nosotros, Pablo el apóstol, lo vivía él y decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, y hay versiones que dicen, todo lo bueno de Cristo que yo vivo, háganlo ustedes. Todo lo de Cristo que yo vivo, que hago, háganlo ustedes. Es Pablo el apóstol. Y por otro lado, en Romanos 12, a los romanos, que los romanos estaban allí, ¿no es cierto?, muy perseguidos, muy perseguidos. Sin embargo, el Señor Jesús a los romanos, porque el Señor Jesús se manifiesta por la vida de Pablo, el apóstol, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, y viene Cristo y se le aparece. Y fue un impacto tan grande que le dijo, cuando se le apareció un resplandor de luz, le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Ahora ve a la ciudad y ahí vendrá un ministro y ahí te orará. Así que no fue Jesús, sino le puso un hombre. Le puso un hombre para que hiciera lo que el Señor le mandó. Cuando Ananías recibe el mandato, dice, no, ese hombre no. Ese hombre es un perseguidor de la iglesia y los mata y los echa preso.
Y cuando mataron a Esteban, él le pusieron los pies, la ropa de Esteban en sus pies, y consintiendo esa muerte. Entonces tenía miedo, pero dijo, no, ve porque instrumento escogido me es este. Y dice que le puso la mano, 3 días estuvo sin comer ni beber, para vaciarse de todo ese rencor que tenía contra los del camino, toda esa religiosidad, toda esa tradición. Y se quebró todo ahí. Y cuando puso la mano en Ananías cayeron como escamas de sus ojos porque el resplandor de luz lo había. Y luego supimos que es un aguijón para que Satanás lo abofeteara por las grandes revelaciones. Y dice la Biblia que oró y Ananías cayeron escamas en los ojos. Vino el Espíritu Santo sobre él y lo direccionó qué debía hacer. Así que fue algo maravilloso. Pablo, ese mismo Pablo, ya en acciones después de la iglesia de Antioquía, que lo envía a los viajes misioneros y traía los reportes a la iglesia, un hombre obediente, porque ahí había maestros, profetas y el Espíritu Santo y todos ayunando. Dice, apártame a Pablo, y dice a Pablo y Silas, y los enviamos, o Bernabé y Pablo, y los enviamos a la obra misionera. Así fue como recibió el mandato de su misión. Y luego en una carta a los romanos le dice así, pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque ese es nuestro culto racional. Nuestro razonamiento humano nos hace darle culto en la madrugada. Dios escucha en todo el tiempo la oración, pero la madrugada es la meta de Él con nosotros, a los que le servimos, a los que le amamos. Hay muchos capítulos y versículos que respaldan esto que estoy diciendo. Entonces, la madrugada es el tiempo donde Dios quiere que estemos en secreto con Él antes de la salida del sol. Salmo 119, 147 dice David el rey, en el Salmo 119, 147 dice, me anticipé al alba y clamé a Jehová y esperé en su palabra. Quedarse a esperar, no estar apresurado para irte. Porque en otro momento tú tienes actividades, entran y salen en la familia, pero en ese tiempo todo está quieto, todo está en paz, calmo. Y ahí es tu comunión. En el libro de Isaías, capítulo 9, 26, 9, 26, 9, Isaías 26, 9, empieza la adoración en la noche. Yo siempre le digo a mis hijos ministeriales, si van a estar en Netflix, si van a estar con algunos tragos, relajándose, quedándose esta tarde, no van a poder levantarse antes de la salida del sol, porque el cuerpo no da para tantas horas. Y muchos de los hermanos tienen problemas con eso. Pero Isaías 26:9 dice, y entró un gran hombre de Dios en mi congregación, en el salón donde hace 30 años que estamos, 30 años en un lugar, salón amplio, sin columnas adentro, y me dice, ¿cuál es la clave de tu ministerio? Le digo, 26:9 de Isaías. Mire, escuche. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Mire, el propósito de él, del deseo de estar con el Señor, era en la noche. Por eso se preparaba. Yo tengo mi teléfono cargado, porque ahí pongo alabanzas, canto y canto y canto con él. Y bueno, y ahí la alarma suena, pero yo ya estoy despierto, porque como digo, cuando uno hace el hábito, entonces de la noche uno empieza a prepararse para desear con todo el corazón estar con él. Cuando aparece la madrugada, dice, mientras dure mi espíritu, mientras esté vivo, madrugaré a buscarte. Entonces los juicios en la tierra hará que los moradores aprendan justicia. Porque uno ora y la oración no es en vano, no da el techo, no. Es una oración intensa, profunda. Es una oración que tiene así la gama de clamor, ruego, súplicas, lágrimas, cántico, alabanza. Ah, bueno, ahí responde Dios. Porque son los distintos momentos que uno va viviendo de la oración. ¿Sí, amén?
La oración es poderosa. La oración es un misterio para nosotros. Es la respiración de nuestro espíritu. ¿Sí, amén? Y gloria a Dios, aleluya. Después, cuando sacó de la esclavitud, los sacó de la esclavitud, habían estado en servidumbre, esclavos. Los capitanes del ejército de Faraón, con látigos, sin piedad, porque el enemigo no tiene piedad. Entonces los castigaban. Morían los viejitos en los pisaderos para hacer ladrillo, morían ahí. Era un esfuerzo. Sin embargo, cuando los sacó, ¿no es cierto? Los sacó al desierto, que el desierto significa aprender a buscar a Dios, aprender a depender de Dios, aprender a comer, porque nosotros a veces estamos preocupados qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. No, no hay ningún problema para los que salen a buscarlo a la madrugada. Y ahí lo dice, capítulo 25 de Éxodo. A ver, Éxodo, en donde está del 16, capítulo 16, perdón, 16 al 18. Ahí habla de que salían del campamento cuando lo sacó al desierto y cuando caía el rocío de la noche, que es a la madrugada, venía unos panes que era el maná del cielo. Eso no lo producía la tierra, no lo producían los hombres. Eso era para que se espiritualizara el pueblo, porque ellos tenían apetitos carnales. Y decían las sandías, los melones que comíamos en Egipto, y las cebollas de verdeo y los ajos puerros. Pero se habían olvidado que estaban castigados en esclavitud. Ahora Dios les brindaba la oportunidad de comer ese pan. ¿Qué es esto? Ahí lo leemos si quieres, Sí, tengo acá justo. En el capítulo 16 leemos desde el 15, que está justo lo que está diciendo. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. claro. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un So- gomer por cabeza, un gobierno por cabeza según el número de la familia. Mire, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. quiere decir que un sacerdote tiene en la familia, 5 personas, y va al altar, y en el altar seremos provistos. No te va a faltar para tu familia, no te va a faltar para el vestimenta, para los alimentos, para el sustento, no te va a faltar. Y no vas a andar cansado. Porque dice, si me levanto a esa hora, después cuando entre en la actividad voy a andar cansado y me voy a andar durmiendo. No, porque dice que Dios da fuerza al cansado. Y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Y dice, y los muchachos se cansan, caminan, se caen, pero los que esperan en Jehová serán como las águilas, remontarán vuelo. Y cuando viene la tormenta, todos los animales buscan un escondite, pero el águila, la única ave que lo mira a la tormenta y con una picada de vuelo la traspasa la tormenta. Y está arriba, ahora descansa en paz, porque no todos los pajaritos andan a esa altura. La única ave es el águila. Y tú eres un águila, como yo soy un águila del Señor aquí en la tierra. Tú eres el águila que va a superar todas las cosas, todas las tormentas, todas las adversidades, todos los problemas, si esperamos en Dios. Ahora, cuando leemos en el monte Jiré, en el monte de la provisión, en el monte de la adoración, dice que 3 días de camino, monte Moria, fue 3 días de camino a Abraham con su hijo. Dios le había dicho, a este hijo que te di, que no tenías, a este hijo que te di la oportunidad de los lomos de Sara, a este hijo me lo entregas. Él salió con algunos siervos y no le dijo nada a Sara. ¿Se imagina que le dice, voy a entregar a este hijo, lo voy a sacrificar, lo voy a degollar, lo voy a sacrificar en el altar que Dios me ha pedido? La madre no hubiera querido. Pero él se fue y cuando llegaron al pie del monte, donde iba a subir, dice que subió Abraham y su hijo.
Y dice que los que quedaron abajo eran los siervos y los burros. Los que suben arriba son los hijos. Y el padre dice que cuando llegó, el muchacho le preguntó de camino, como que se hubiera vuelto loco o algo. El padre le dice, padre, tenemos el cuchillo, la leña y el fuego. ¿A dónde está el sacrificio? Y rápidamente Abraham, Dios se proveerá. Y ahí fue confiado su hijo, porque la fe del padre hace que actúe sobre el hijo. No le hizo más preguntas. Fue y puso las manos, según como un cordero se ata, las manos y los pies, y Abraham lo ató y preparó el altar. Y sacó el cuchillo determinado. Y cuando lo iba a degollar, Abraham, Abraham, detén tu mano y no le hagas daño al muchacho, porque he visto que no has rehusado a tu único. Había tenido a Ismael, pero él para Dios era el único, es Isaac. ¿Sí, amén? ¿Saben? El único que te puede llevar al altar es un padre ministerial, es ese hombre, apóstol Mario, apóstol Patti, porque van a llevarte al altar. Y el altar te va a hacer bien para siempre. Para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia, para tus generaciones. Y vas a ser un hombre de Dios perfecto, glorioso, un sacerdote. Porque Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Hay un reinado, pero sí con el sacerdocio. Porque si no vamos a ser gente sin compasión, sin piedad, gente que no va a tener el amor. Dice que el amor de Dios, de tal manera amó Dios, que dio a su unigénito, para todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. El amor de Dios, la misericordia, que porque para siempre es su misericordia, para siempre. Y dice su bondad, Él es el bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios es bueno, su bondad es maravillosa. Un Dios que tiene compasión y piedad. Ahora, Timoteo dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es Cristo en nosotros. ¿Sí, amén? Amén. Entonces, cuando salía el rocío de la mañana, venía el maná, ellos tenían que recogerlo según el número de la familia, que es el sacerdocio. El sacerdocio en la madrugada, porque dice que si salía el sol, este maná se derretía. Y si juntaban para 2 días, se descomponía y echaba gusano. Quiere decir que es cada día, cada día. ¿Sí, amén? Miren, parece riguroso esto que digo. A muchos le ha parecido riguroso que yo siga insistiendo en todas mis prédicas de que el bien de Dios está en el altar cada día. Un altar con sangre es un altar que le hace guerra a Satanás. Y te forma como guerrero del altar. Sos un guerrero del altar y sos un vencedor, porque Él te comparte la victoria y te hace más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí, amén? Eres un guerrero del altar. Eres un guerrero vencedor con la victoria de Cristo. ¿Sí? Y no es tan riguroso como parece. Porque cuando usted, su cuerpo le va a llamar y le va a decir, hace frío, qué cruel, hace calor, te dormiste tarde, vas a estar cansado, te va a sugerir 1000 cosas para que no vaya al altar. Pero usted tiene que estar dispuesto a entregar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Los desafió Pablo el apóstol. Ese es nuestro culto racional. Dice, y ahí dice la palabra del Señor, para que, dice, sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ahí está en ese altar, donde yo compruebo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para terminar, digo, el rigor muchas veces tiene que venir para que nosotros aprendamos, porque por lo que padeció Cristo, aprendió la obediencia.
y vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es un modelo para que nosotros lo hagamos. Y digo yo, capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel creció entre los 120 gobernadores. Entre los 3 primeros estaba Daniel. Pero a Darío, el rey de los Medos, le agradó la capacidad de Daniel, que siempre lo dijo el Señor, que un cristiano tiene 10 veces un espíritu superior, 10 veces más. Aunque tú no lo veas, no te parezca, pero lo que hay en ti es Cristo en ti, es la luz del mundo. Sí, amén. Y Daniel lo sabía porque en esos 80 años, él por 5 reinados los dio vuelta. Él con 5 reinados de Nabucodonosor, de Nabuzaradán, de los que fueron Belsasar y Darío, les hizo ver a Dios. Entonces todos los reinos del mundo que quisieran venir contra ti, si tú te determinas a tener un altar firme, estable, constante, de rigor, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Y hoy nos ha traído el Señor para hacerte ver que en Dios todo es posible. Todo es posible. Si lo crees y te entregas. Mire, Daniel 6. le tuvieron envidia, celos, amargos, contención, que le hicieron encubiertamente firmar un decreto de muerte, de echarlo al foso de los leones, a todo aquel que se inclinara o se arrodillara ante cualquier otro que no fuera Darío. Los sátrapas le hicieron firmar eso. Cuando Darío se dio cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué se dio cuenta? Porque estas mismas personas llegaron y dijeron, ¿sabes lo de Daniel? ¿No sabe usted, rey, lo de Daniel? No. Él sigue orando a su Dios. Él abre las ventanas 3 veces por día, que dan a Jerusalén, y ora por su nación. 3 veces por día. Entonces el decreto estaba firmado, el anillo del sello estaba puesto, no podía ser abrogada la ley. Entonces con dolor, Darío, con dolor, cuando fue, dice, que Dios te libre, que tu Dios al cual tú le sirves te libre. Mire, escuche, es apasionante poder leer la escritura paso por paso. Mire. ¿Del 7 o el Sí, 10, más o menos? sí. ¿Antes o justo? Del 7. Del 7. Dice, todos los gobernadores, leo desde el 6. Dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mire, fue no negociable.
aunque haya una sentencia de muerte. Fue no voy a negociar, aunque tenga que morir. No quiero negociar mi altar, mi oración. Soy un guerrero del altar. Un altar con sangre hace guerra y yo soy un guerrero del altar. No voy a desperdiciar lo que es sano, bueno y que me ha dado tanto bien para obedecer al rey y a sus sátrapas. Mire, Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran le manera pesó porque era un gran hombre, Daniel. y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. No pudo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Continuamente sirves. él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ah, Pero muy de mañana no podía dormir. sí, aquí tiene un error la escritura esta. Dice, ni instrumentos de música tocaron, fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para vive siempre. para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Claro. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Sí, Entonces se alegró el rey en gran se manera a causa de alegró. él. Claro. Y mire lo que pasó. Y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Mire, todo eso que habían acusado, todos los que te quieran acusar, todos los que te quieran burlarse, hacer bullying de ti, van a ir a las manos del enemigo porque Dios va a respaldar tu altar, tu oración, tu sacrificio. No es negociable tu altar. Tu altar no es negociable. Oh, gloria a Dios. Y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Pero ellos y sus familias, los que quieren mal para el reino de Dios, es doloroso. Pero qué lindo que nuestro Dios, al cual nos ve inocente en el altar, nosotros no vamos a negociar el altar. No vamos a negociar el tener un altar con sangre, que es un altar de guerra contra Satanás, y que somos guerreros del altar. No vamos a negociar eso. Y vamos a obedecer al llamado del Señor, que en este último tiempo ha sido poderoso. Hemos estado en toda nuestra Argentina predicando del llamamiento al sacerdocio. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y el sacerdocio es eso, es un altar continuo, es un altar permanente, es un altar constante. Cuando tú transitas en ese proceso, se hace distinguido tu altar. La oración, Él inclina el oído para oír tu oración y mostrarte su gloria, su poder. Y hará que los hombres aprendan justicia, porque los juicios de Dios van a venir por tu oración. Como dice 26:9 de Isaías. Quiero orar en esta noche especialmente. Y quiero orar para todos los sacerdotes, todos, hombres. Dios a los hombres los mandó a la guerra, a las mujeres no. En este caso, la guerra del altar es para el sacerdote. No es que él tenga diferencia con los, sino que el hombre cubre a su familia. Su sacerdocio cubre su familia. Y la única vez que pudo ver Dios a todo su pueblo, que cada hogar tenía su sacerdote, fue en Egipto. Cuando la opresión, no tienes que dejar que la opresión recién te una para ser un sacerdote fiel y que sacrifique al cordero 2 tardes inmolado y pinte los dinteles
porque allí el ángel de la muerte no podrá entrar. Cuando hay un sacerdocio no va a venir la muerte y va a venir la bendición de Dios, porque Dios envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. ¿Sí, amén? Así que yo hoy estoy llamando a todos los varones a un altar constante, permanente, fiel, porque es un mensaje de Dios para este tiempo. Es un mensaje de donde la transición de una iglesia tradicional sin compromisos, sin responsabilidades, sin pacto. Por eso cuando Abraham recibe el pacto, él se postra. Dice, Dios, haré pacto entre mí y ti. Dice, y te multiplicaré en gran manera. Mire, la multiplicación viene. Y entonces se postró Abraham. Y a partir de allí, en el capítulo 17, 18, el banquete, la intercesión por Lot. Y ahí vino el hijo. En el tiempo de la vida tendrás un hijo de los lomos de tu esposa, Sara, de tu mujer. Y así le cumplió Dios. Por 24 años las promesas de Dios no se vieron cumplidas en Abraham, pero luego que él entró en un altar constante, el encinar de Manre, un altar de banquete, no de penitente. Si hay gente que va de penitente, claro, penitencia, dolor, sufrimiento, no, vaya a disfrutar un banquete en la presencia del Señor y va a ver la gloria de Dios. Sí, amén. Yo voy a orar, pero llamo a los varones de cada hogar, ahora no tuvieran a un varón y hay una guerrera, hubo guerreras en la Biblia, mujeres de Dios, juezas, servidoras, maravilloso. Hoy voy a orar por eso, por un altar que Jesús les enseñó a sus discípulos para que produjera el altar, para que produjera el reino de Dios. Cuando termina el Padre Nuestro dice, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Sí, amén? Y ahí termina el Padre Nuestro, que fue la oración que nos dejó establecida para que produzca milagros, prodigios y maravillas. Oro con todo mi corazón para los varones y las mujeres, porque si son compañeras, mejor. Pero no que el hombre no se levanta porque tú no te levantas. No, el varón es el que tiene que llevar este sacerdocio y tiene que hacer que todo su hogar sea bendito, sus hijos, sus descendencias, sus generaciones. Padre, Señor, oro por todos los varones al llamado del sacerdocio, que es la práctica del altar en la oración. Señor, que esta palabra quede inquietándoles, porque no soy yo el que habla para molestar a nadie, sino que tú, cuando nos inquietas, es porque sabes que tenemos un potencial para desarrollar, que podemos hacerlo. Porque si tú, siendo el Hijo de Dios, no escatimó ser el Hijo de Dios, sino que se entregó totalmente, así también nosotros podemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo quiero bendecir especialmente al apóstol Jorge Mario, mi hermano de pacto, mi amigo, esta casa, y bendigo su ministerio sacerdotal por hoy un nuevo llamado al sacerdocio. Y a todo este equipo ministerial, esta casa bendita, Yeshua, palabra y poder. Sea bendita esta casa. Gracias. Sea bendita esta casa. Bendito Señor. Porque no estamos por casualidad. Alabado sea tu nombre. Tú lo sabes todo, Padre. Alabado sea tu nombre. Bendecimos a toda la familia del Alabado apóstol sea Jorge tu Mario, a todos. Y bendecimos a las familias de todos los que hoy han podido participar y a los que van a escuchar esta palabra, porque está grabada para ser escuchada. Alabado sea tu nombre. Señor, que cada palabra en el mensaje pueda ser escudriñada por tu pueblo, por tus hijos, para ser inquietados a llevar sus vidas al sacerdocio, al altar, a la consagración, a la santificación, para dar gloria a tu nombre, Señor, porque para eso nos creaste, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y tú lo llenas todo en todo, Señor. Los bendigo, Padre, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.